casa, pero hay mucha gente que tiene que pagar sus cosas, hay mucha gente que tiene cafetería, hay muchas cosas. Espérenme un poco porque está de nuevo el ministro de Salud, está, pero con nosotros, el ministro Mañalich. Ministro, ¿cómo está usted? Ministro, ¿nos escucha? A ver, ahí estamos, sí, ahí estamos con el ministro Jaime Mañalich, está con nosotros, le está pasando el micrófono, aquí estamos para Contigo en la Mañana, para todo el país. Ministro, bueno, nosotros hicimos la tarea, hicimos la pega, nos tomamos de sus palabras, de esta proyección que usted ha hecho, que en 3 días se va a duplicar el número de personas infectadas y llegamos al 9 de abril con 43.776 personas, según lo que usted proyectó. Estamos sacando las camas, los hospitalizados, todo. Parece que hasta ahí la situación, ministro, tenemos la posibilidad de manejarla con el trabajo que ustedes han hecho hasta ahora, ¿no? Como hemos señalado, la iniciativa del programa de coronavirus empezó muy tempranamente en nuestro país, el 15 de enero, el día 6 de febrero ya teníamos una alerta sanitaria que nos permitió comprar, acumular una cantidad de insumos, apurar las vacunas de influenza, traer respiradores, camas, etcétera. Y en ese contexto, a la pregunta que usted señala, nosotros tenemos que suponer el escenario más complejo. No podemos quedarnos en que mira, tal vez sí, tal vez no, sino que la proyección que hacemos es que efectivamente esto puede ser muy complicado e insisto, movernos más bien en el escenario más difícil que en un escenario medio o para qué decir en un escenario de ingenuidad. Si nos equivocamos y nos equivocamos de más, tendremos que dar explicaciones y disculpas, pero si nos equivocamos de menos, eso se paga con vidas. Y es por eso que en primer lugar, en sus palabras, Julio César Monserrat, yo lo primero que quiero agradecer es el tremendo rol que están haciendo ustedes, los medios de comunicación, en informar, en corregir información que a veces es falsa para poder avanzar. La estadística que estamos teniendo en Chile se está comportando de acuerdo a lo predicho. Quiero recordar que hace unas semanas atrás yo señalé que en nuestros cálculos la situación que íbamos a tener epidemiológica el día 26 de abril iba a ser extraordinariamente complicada. Nadie nos creyó de que eso podía ser cierto y ustedes ven la situación en la que estamos hoy día respecto al plebiscito, con una pregunta muy de fondo sanitaria. Siendo concretos, efectivamente estamos preparados para el peor escenario, hemos importado los respiradores, estamos recapacitando al personal y contamos desde ayer con una ventaja enorme que ha sido pedida a gritos por la ciudadanía, que es un estado de excepción constitucional por catástrofe, que permite poner todos los elementos humanos, mecánicos, transporte de las Fuerzas Armadas y de Orden al servicio de esta emergencia de salud. Jaime, ¿hay una cantidad de casos o hay una cantidad de casos que ustedes tengan en el escritorio que se les pueda ir de la media que decretaría ahí el tema de la cuarentena total? Me explico mejor. Hay un número de casos que ustedes dicen, al llegar a este caso tenemos que hacer cuarentena total, o un número que se salga de la estadística que usted ha entregado que diga cuarentena total. Es decir, esperamos el domingo 684 casos. Si ese caso explotara al doble, triple, ¿en ese escenario está la cuarentena total? ¿Para eso se están guardando? No. Yo le agradezco de nuevo. El dictamen de cuarentena tiene como objeto esencial que personas que están infectadas o pueden estar infectadas no vayan a lugares donde no hay infección. Y las medidas de aislamiento son progresivas. Hoy día, por ejemplo, declaramos por una situación, no teníamos ningún caso y al día 8º no tenemos todavía ningún caso en Caleta Tortel. ¿Pero por qué se puso en cuarentena estrictísima a Caleta Tortel? Porque bajó un ciudadano extranjero que al subirse al barco después estuvo enfermo y 2 días después se dijo es positivo para coronavirus, se evacuó en Coyhaique. Miramos para atrás, ¿dónde estuvo este barco? ¿Dónde estuvo esta estación? Estuvo en Caleta Tortel. Oye, la posibilidad de que haya casos, no ha habido ninguno al día 8.
es enorme. Cuarentena a Caleta Tortel porque nos interesa proteger. Hoy día se determinó cuarentena para Isla de Pascua. No hay ningún caso en Isla de Pascua. Pero lo que nos interesa es que todos los que quieran salir de Isla de Pascua salgan, pero disminuir al máximo el riesgo de que alguien, incluso pascuense, ¿no es cierto?, Rapa Nui, que vive o que está de visita en el continente, vuelva a la isla y lleve una infección que no sería muy difícil de controlar. Pero mi pregunta es otra, ministro. Mi pregunta es si se manejan unas cifras. No, nosotros no manejamos una cifra porque las cuarentenas se van a determinar de acuerdo al riesgo. En la mañana de hoy hemos enfrentado, ¿no es cierto?, la decisión de poner una frontera, una aduana sanitaria para proteger a la zona norte, las 5 regiones más al norte del país que prácticamente no tienen caso. ¿Para qué? Para limitar el riesgo en esas regiones que personas que vayan, voy a decir de Chillán, por decir cualquier lado, lleguen allá y generen un brote de infección. La cuarentena es una medida de control para la diseminación de la enfermedad y tenemos que ver día por día. Hoy día tenemos una situación que nos tiene, preocupados, y lo digo con todas sus letras. Tenemos un brote significativo que está aportando prácticamente todos los nuevos casos de la región metropolitana que están vinculados a un brote en un colegio en la zona oriente de Santiago. Y lo que puedo decir con certeza es que a pesar de todos los mensajes, las llamadas telefónicas, etcétera, las personas que se les ha instruido que respeten la cuarentena para no contagiar a sus familiares, para no contagiar a sus adultos, no lo están haciendo. Entonces, bueno, contamos ahora con un decreto de excepción constitucional del presidente de la República, pero tenemos que pensar, si la gente no entiende qué es lo que hay que hacer en una zona determinada o tenemos un riesgo, bueno, vamos a Chillán, pongo el ejemplo. Tenemos 28 casos. Sí. Están pidiendo, mucha gente de Chillán está pidiendo cuarentena total en Chillán. ¿Por qué no hasta el momento? Si usted me escucha, Monserrat, le explico. La situación en Chillán es muy simple. Nosotros tenemos 28 casos, un número de casos relativamente alto para la población de Chillán. Claro. Veamos qué es Chillán. Tenemos 28 casos, todos ellos 100% vinculados a un gimnasio donde concurrían periódicamente. Todos están respetando la cuarentena, todos están aislados y de hecho el número de nuevos casos en Chillán hoy día es de 2 nuevos casos. No tenemos una curva ascendente, sino descendente, y lo mismo está pasando con el brote de Talca, que estuvo vinculado a familia de un primer caso que llegó de Europa y que ya está en franca reducción. O sea, tenemos elementos para decir ahí las cosas están funcionando bien. Y es por eso que decirle a la población, voy a decir, de una región determinada, nadie de esta región sale ni entra y tenemos cuarentena y toque de queda y solo los que han tenido dinero para ir a comprar el azúcar lo pueden acumular en su casa y los otros tienen que comprarlo en el mercado negro. No pague sus cuentas. Si usted estaba a cargo de cuidar un familiar, ¿no es cierto?, un niño, no va a poder hacerlo. Eso significa una decisión que hay que tomar con mucho cuidado porque tiene efectos adversos muy considerables que no podemos olvidar. A ver, una cosa, entiendo lo que dice, ministro. Entonces, ¿qué le dice usted a los médicos y específicamente al colegio médico? Porque ellos están pidiendo cuarentena total. Ellos valoran mucho, es lo que hemos recogido, valoran mucho la declaración de estado de catástrofe nacional en el día de ayer, pero siguen insistiendo en que según las proyecciones que ellos tienen, es el momento de decretar cuarentena total. ¿Qué pasa? ¿El colegio médico y el gobierno están trabajando sobre estadísticas distintas? ¿Cómo interpreta usted y cómo ve usted esta petición del colegio médico? En primer lugar, creo que es necesario, por todo el ruido ciudadano que produce cada noticia, cada decisión, que las propuestas, como nos hacen llegar distintos trabajadores de la salud y gremio, se canalicen en forma oficial para ser evaluadas por un comité de expertos con el que cuenta el Ministerio, que son los epidemiólogos más destacados que hay en Chile. Las proyecciones que nosotros tenemos son, por supuesto, aproximaciones con rangos que creo que son las más legitimadas
por la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. De hecho, la estimación que nosotros tenemos, en la que estamos trabajando, es mucho más ácida que la proyección que nos ha entregado la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Todos los días en el Palacio de la Moneda se juntan las autoridades, el presidente de la República, se analiza toda la información, todos los datos y se toman consejos, ideas. Y evidentemente hay opiniones para todos, de académicos, de colegios, y creo que es un momento muy esencial de ordenar estas fuentes de información para tomar decisiones diariamente frente al presidente de la República. Ministro, una pregunta concreta y en buena lid. ¿Por qué si el sector oriente tiene tantos casos? Hasta hace poco usted recalcaba que prácticamente la mitad de los casos. ¿Por qué no hay cuarentena total para el sector oriente, tomando en cuenta que hay muchos trabajadores de Chile que van de otros sectores a ese sector precisamente a hacer sus labores y después vuelven a sus casas que están libres de coronavirus? En buena lid le contesto. El nivel de preocupación que tenemos se ha acentuado en el día de hoy con el informe de los nuevos casos de la región metropolitana, que ya señalé, son 73 casos, mayoritariamente directa o indirectamente vinculados a este brote. O sea, de los 103 casos nuevos, 73, 30 fuera, 73 están vinculados a esto. Constatación, no hay respeto por la cuarentena, por las indicaciones, que significan que el niño no está en la plaza, no está en el mall, que está cerrado, sino que está en la casa, que está aislado, que se lava las manos, que usa cubiertos separados. Lo hemos dicho en todos los tonos, las guías están en la página web del Ministerio de Salud para que las baje y son simples de comprender para cualquiera. A pesar de ello, esto no está ocurriendo y hemos tomado la decisión con el jefe de la zona en estado de emergencia, de estrechar un cerco de vigilancia sobre este sector para ver si esta cuarentena se está respetando hoy día. La opción que usted señala no es descartable. O sea, perdón, ¿qué se refiere o sea, que van a pasar camiones policiales por las plazas y todo el sector oriente viendo que se cumpla que estén cerrados, digamos? Porque están cerrados los parques, están cerrados los malls. No. Nosotros tenemos un listado evidente de las personas que están en cuarentena. Tenemos un registro. Perfecto. Las llamamos por teléfono. Usted está guardando su cuarentena, que se llama el celular, que se pueden por cualquier parte, porque esa es la información que nos dan. No, si estoy... Y uno escucha pitazos, ruidos de calle, y uno dice, nos están engañando, no están respetando la cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enviar personal, incluido potencialmente personal de las Fuerzas Armadas, vamos a enviar personal a visitar a estas personas para ver que estén cumpliendo la cuarentena. Lo digo en un lenguaje estrictamente justificado por la ley y por los decretos. Usted no está aquí, no está respetando la cuarentena, acompáñenme por favor. Vamos a llevarlo a un hotel sanitario para que cumpla la cuarentena y vamos a vigilar que usted no salga de ahí hasta que la complete. Y solo cuando la complete va a poder abandonar ese recinto. Bueno, y por eso de nuevo el llamado... Nos está dando una información bien relevante, ministro, súper relevante. Y estricto. Eso quiere decir, es que me están preguntando acá, eso quiere decir que entonces va a haber personal militar que está a cargo de esto, justamente por el estado de catástrofe, que va a pesquisar a esas 72 o más personas que están en la lista de los contagiados, al menos en la región oriente de la capital. Eso quiere decir que... En la región oriente de la capital, las personas que deberían estar en cuarentena en domicilio son 1.200. 1.200. Estos son los casos nuevos. Es que eso le iba a preguntar. Cuando se dice que la zona oriente de la capital debiera estar en cuarentena, no estamos hablando de toda la zona oriente de la capital, estamos hablando de los grupos familiares, de los docentes del Colegio San George y otro colegio. Esa es y algunos indirectos. Y algunos indirectos. Esa es la cuarentena que rige hoy día y la que ustedes van a vigilar de alguna manera y chequear con la presencia de fuerzas, en este caso militares. Y no se descarta cuarentena para el sector oriente, si no se cumple. A ver. Ministro, es importante también que usted ha dicho que no se descarta que haya cuarentena en el sector oriente. La última pregunta de los test rápidos. ¿Por qué en Chile no se están haciendo test rápidos? ¿Se demoran un día aproximadamente? Julio César, respecto a lo anterior,
hoy día, por los decretos presidenciales, alertas sanitarias, se puede hacer uso de múltiples facultades, requisar insumos básicos, poner precio a insumos de medicamentos, acopiar, hacerse cargo de recintos asistenciales. O sea, la potencia que tiene este estado de excepción es gigantesca. Un toque de queda en el sector oriente de la capital, perfectamente posible. O sea, no es que no estén los instrumentos están y son legítimos y hay que usarlos cuando corresponde. Respecto a los test, ayer tuvimos nuestra teleconferencia habitual con la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de test rápido, por una razón muy sencilla. Los test rápidos detectan anticuerpos, defensas contra el virus, que demoran entre 6 y 8 días en empezar a aparecer desde que la persona está infectada. Y a nosotros lo que nos interesa es detectar al infectante al principio, incluso ojalá antes de que empiece a infectar. ¿Por qué? Porque queremos aislar a esa persona para que efectivamente no tengamos un contagio a otras personas en el país. Rafa, tú querías... Sí, una última pregunta. ¿Tiene un minutito? No, Rafa. Por favor, ministro, una última pregunta. Usted mencionó hace 2 días, me parece, que el peor escenario posible para el que se ha preparado el ministerio son 100.000 casos. ¿Alguna fecha para esos 100.000 casos en el peor escenario posible, el más pesimista? ¿Y qué pasa si alcanzamos esa cifra antes de lo presupuestado? Nosotros, el peor escenario, como se ha señalado, son 100.000 casos que acumulados al 31 de diciembre, o sea, 100.000 personas se han enfermado de coronavirus durante este periodo y ellas han quedado inmunes y todo lo que ya hemos dicho para esperar otro ciclo el otro año. Correcto. Cada vez más pequeño. Si ese escenario fuera así, suponemos que en un momento determinado podría haber un número, lo voy a decir, del orden de 40.000, 50.000 enfermos simultáneamente. La mayoría de ellos están en su casa. Correcto. Más del 80% están en su casa, algunos están hospitalizados, otros están en hoteles sanitarios y desgraciadamente algunos pueden fallecer. Estamos hablando a fin de año que la inmensa mayoría de estas personas, en el peor escenario, va a haber enfermado y se va a haber recuperado, porque todos los días vamos a empezar a dar cuenta de las personas nuevas que se enferman, cuántos se han recuperado, cuántos están hospitalizados. Ministro, gracias. Queremos agradecerle mucho al ministro que haya estado en contacto contigo en la mañana, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Es importante que el ministro nos regalara estos minutos porque la verdad es que son, bueno, nos hizo importantes declaraciones, Monse, ¿no?